En este vídeo vamos a hablar acerca de las rocas. Comenzamos por sus características generales. La superficie de la Tierra está formada por materiales sólidos, las rocas. Las rocas son compuestos naturales formados por agregación de uno o varios minerales. Estas rocas forman parte de la corteza y el manto terrestre. Y al igual que los minerales, las rocas que forman nuestro planeta tienen una composición y un origen diversos que se utilizan para establecer su clasificación. Así, las rocas se pueden clasificar en tres grupos: sedimentarias, magmáticas y metamórficas. Comenzamos con las características de las primeras, de las sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman en la superficie terrestre a partir de la acumulación de sedimentos, de restos de seres vivos o de la precipitación de sustancias que estaban disueltas en agua. Entendemos el fenómeno de precipitación como el fenómeno contrario a la disolución. Así, una sal, por ejemplo, que está disuelta en agua, si cambian las condiciones de presión o temperatura, pueden aparecer otra vez en estado sólido en el fondo. Eso sería la precipitación. En función del origen de estos fragmentos, vamos a clasificar las rocas sedimentarias en tres grupos: sedimentarias de origen detrítico, sedimentarias de origen orgánico y de origen químico. Vamos a comenzar con las características de las primeras, de las sedimentarias de origen detrítico. Estas rocas detríticas se forman a partir de fragmentos procedentes de otras rocas, o sea, sedimentos. Tenemos una roca originaria que por procesos de erosión se generan estos sedimentos. Estos sedimentos se van a acumular en zonas con pendiente baja, como las desembocaduras de los ríos. Allí estos sedimentos se van compactando por la presión que ejercen las capas que están por encima de estas. Y así estas rocas aparecen formando capas o estratos. Según el tamaño de estos fragmentos vamos a clasificar este tipo de rocas en tres grupos. El primer grupo serían los conglomerados. Los conglomerados tienen un tamaño de los fragmentos superior a los 2 milímetros de diámetro. Otro grupo serían las areniscas. En las areniscas los fragmentos tienen un tamaño entre 0,02 y 2 milímetros. Y por último las arcillas. Las arcillas tienen un tamaño de sus fragmentos inferior a 0,02 milímetros. Otro grupo de rocas sedimentarias serían las de origen orgánico. Estas rocas son formadas por depósitos fundamentalmente de origen orgánico, es decir, restos de organismos vivos que fueron enterrados bajo capas de sedimentos y por acción de bacterias y altas presiones y temperaturas se transformaron en este tipo de rocas. Así, varios ejemplos de este tipo de rocas de origen orgánico serían el carbón, que procede de restos vegetales, y el petróleo, que procede de la acumulación de plancton en los fondos marinos. El tercer tipo de rocas sedimentarias son rocas sedimentarias de origen químico. Estas se forman por la precipitación de productos disueltos de la erosión y estas rocas se clasifican en función de su composición química o material. Varios ejemplos de este tipo de rocas serían la halita, que se ha formado por la precipitación del cloruro de sodio al evaporarse el agua del mar. Otro ejemplo serían las rocas calizas, que se forman por precipitación de carbonato de calcio que estaba presente en el agua, y estas rocas calizas son las que generan estalactitas y estalagmitas en rocas calizas. Y por último, el yeso, que se forma por la precipitación de sulfato de calcio presente en el agua. Otro tipo de rocas son las rocas magmáticas. Estas rocas se forman por enfriamiento del magma que está en el interior de la Tierra. Entonces, en función de cómo se enfría este magma, si su enfriamiento es lento o más rápido, se generan tres tipos de rocas. Las primeras serían rocas plutónicas, que se van a enfriar de forma muy lenta en el interior de las cámaras magmáticas. Entonces, este tipo de rocas presenta una estructura cristalina muy fácilmente reconocible. Otro tipo de rocas serían las filonianas. Estas rocas filonianas se enfrían en fisuras de los volcanes, entonces su enfriamiento es un poquito más rápido que el de las rocas plutónicas, así que no tienen una estructura cristalina tan perfecta como las rocas plutónicas. Y por último estarían las rocas volcánicas, que se forman por enfriamiento rápido del magma al salir al exterior. Varios ejemplos de estos tipos de rocas serían: del primer tipo, de las rocas plutónicas, un ejemplo es el granito. El granito está presente de forma mayoritaria formando la corteza terrestre. Un tipo de rocas filonianas de las que se enfriaban en las grietas serían la pita.
cuya composición es muy similar a la del granito, pero su estructura cristalina no está tan bien definida. Y por último, las volcánicas, como el basalto. El último tipo de rocas son las rocas metamórficas. Estas rocas metamórficas se forman partiendo de rocas preexistentes y por acción de grandes temperaturas, como las que se forman aquí. Estas rocas están sometidas al calor de las cámaras magmáticas y entonces por esa acción de esas altas temperaturas se van a transformar en otro tipo de rocas, o sea, cambia su composición. También puede cambiar debido a las altas presiones, como las que se generan aquí por la acción de compresión de esos dos fragmentos de litosfera. Entonces, como ejemplos de rocas metamórficas, tendríamos que si partimos de la caliza y sometemos a la caliza a la acción de grandes temperaturas o grandes presiones, obtenemos otro tipo de rocas que es el mármol. O si partimos de arcilla y hacemos lo mismo, someter a esa arcilla a una gran presión o una gran temperatura, se obtienen las pizarras. Por último, vamos a ver el ciclo de las rocas. El ciclo de las rocas es un ciclo en el que de forma continua se están formando y destruyendo rocas. Entonces, es un ciclo continuo, con lo cual si partimos de un punto llegaremos recorriendo todo el ciclo al mismo punto. Cualquier tipo de rocas, ya sean las magmáticas, las metamórficas, las sedimentarias o los sedimentos, si los calentamos y los fundimos vamos a obtener magmas. Si ese magma se enfría, si solidifica, se forman las rocas magmáticas. Si las rocas magmáticas o las sedimentarias, que son rocas preexistentes, las sometemos a elevada temperatura y presión, pero sin que lleguen a fundirse, o sea, las sometemos a un proceso de metamorfismo, pues lo que vamos a obtener de ellas van a ser rocas metamórficas. Estas rocas metamórficas, las sedimentarias y las ígneas, si sobre ellas actúan los agentes externos, agua y viento, y se produce su erosión, ¿veis? Aquí tenemos en una línea punteada, se generan los sedimentos. Y si los sedimentos se compactan, pues sufre estos sedimentos un proceso de diágenesis y se generan las rocas sedimentarias. Y con esto habríamos cerrado el ciclo.